Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Jesús García Laborda y en esta breve visión vamos a ver esta presentación llamada Formas de evitar trampas de los exámenes online. Como casi siempre, nosotros vamos a tratar, tanto mi compañero Miguel Fernández, que no puede estar aquí por asuntos laborales, como yo mismo, vamos a tratar de presentar ciertas medidas que conviene de alguna manera ajustar cuando nosotros vamos a hacer un examen online, como ha sido debido a la crisis pandémica que hemos estado viviendo el último año. Ya saben ustedes que en la Universidad de Córdoba y en no pocas universidades se ha optado por no utilizar cámara para los exámenes. Esto no es exactamente en todos los sitios igual, pero sea como sea, a nosotros nos parece que hay otra serie de medidas que podemos aplicar en los exámenes. Esta breve presentación, que no va a exceder de los 15 minutos, va a centrarse en ese tema. De alguna manera, cuando la cuestión de la integridad académica no es tanto el hecho de si pasamos un examen o no pasamos un examen. Nuestras vidas y nuestras suertes nos llevan muchas veces a terminar una carrera y a lo mejor ni siquiera estamos capacitados. A mí me gusta mucho este chiste en el cual nos tenemos que plantear realmente si lo que hemos aprendido nos va a servir para algo, ¿no? Esto nos lleva básicamente a 4 factores que debemos que considerar cuando hacemos nuestros exámenes online. El primero es cómo nos planteamos el problema de hacer el examen, es decir, vamos a ver si realmente los exámenes tradicionales basados en pregunta-respuesta, basados en el conocimiento estructuralista de los años 70 del siglo pasado, es decir, hace la friolera de 50 años, todavía no sirve. Es verdad que en los últimos 20 años toda la enseñanza ha sido, por un lado, socioconstructivista, por otro lado, ha sido también muy, digamos, muy coger cosas que funcionaban, etcétera. Entonces, de alguna manera, vamos a plantearnos cuál es el problema de hacerlo, cuáles son las características de la evaluación online y luego ya nos centraremos en cuáles son nuestras ideas y propuestas para terminar con unas breves conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, yo he citado al principio de esta presentación que la pandemia ha introducido sesgos en la evaluación. He citado el caso de que salió en los periódicos en toda España de la Universidad de Córdoba, pero muchas universidades, precisamente por la ley de protección, han optado simplemente por no hacer estos exámenes. ¿Por qué? Porque existía una inferencia obviamente doméstica, es decir, de alguna manera nosotros entrábamos en la casa, como verán ustedes, es decir, el background nos enseña claramente qué es lo que hay, y había una intromisión, ¿no? Eso también dio problemas y es por lo que no se ha podido utilizar la vigilancia a distancia, que es un problema también bastante considerable. Por otro lado, no se puede obtener imágenes del alumno, es decir, también nos presenta distintas realidades sociales. Hay alumnos que se avergüenzan mucho, pues si son de clase media, alta, baja, intermedia, si viven al lado de un río o de un mar. Por supuesto, no todos los alumnos tienen los recursos online. Esto es una cosa que se ha visto y se ha estudiado mucho en los últimos meses y se puede ver frecuentemente el hecho de que hay alumnos que han tenido buenos ordenadores, no ordenadores. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá ha prestado casi 300 ordenadores o ha tenido que prestar casi 300 ordenadores. Aún así, nosotros, por ejemplo, en ciertas clases notamos que solamente el 20 o el 25% de los alumnos tienen micrófono y cámara. Muchos es verdad que no se quieren meter con el tema de la cámara, pero muchos tampoco tienen la disponibilidad. Por ejemplo, el que tenga una sobremesa, de hecho el ordenador que tienen ustedes ahora desde el que estoy hablándoles, no tiene cámara. Es una cámara adicional que he tenido que comprar. Entonces, de alguna manera, no son todos los mismos recursos los que tienen todos los alumnos. Más cosas que son importantes. Un problema adicional era que crear preguntas
en la mayoría de los sistemas informáticos para hacer exámenes desde casa es largo y es muy tedioso. Se ha pedido en muchos casos que los profesores crearan hasta 5 tipos de exámenes para poder, o digamos, bancos de datos inmensos en los cuales era muy complicado o era largo, por lo menos, crear, pues no sé. Yo sé que un examen, por ejemplo, aquí de anatomía tiene casi 100 preguntas, pues crear 3 son 300 preguntas y además tienen que ser equivalentes en calidad, en diferencias, etcétera. Por tanto, existe un sentimiento de que el estudiantado, si reducimos nuestro trabajo a lo que realmente es necesario, pues se puede pasar fácilmente información entre ellos. Yo les voy a dar un ejemplo muy brevemente. Me comentaba un compañero de la Universidad de Valencia que dio un examen con 2 alternativas, permitía cambiar a mitad de examen, y lo que se encontró es que una alumna le hizo exactamente de las 40 preguntas que se hacía, en 1 hora y 20 minutos hizo 10. En ese momento pide permiso al profesor para cambiar de examen. El profesor no le ve mayor problema porque además sabía que no tenía tiempo. Y curiosamente en la opción A había hecho 10 preguntas, en la opción B terminó. El profesor también observó que había distintas velocidades de tecleo, que la velocidad a la que se había respondido el examen era considerablemente diferente para preguntas que eran equivalentes, etc. Por lo cual, él decidió suspenderla. Al verse suspensa, la estudiante dijo que por qué se le había suspendido, y él le dijo que le daba, por supuesto, la alternativa de llevarlo a un, digamos, con las condiciones y lo que se había videograbado, pues que de llevarlo realmente a un tribunal de cara a la revisión. Por supuesto, la alumna aceptó el suspenso. Entonces, lo que muchos profesores piensan es que el sistema protector es claramente insuficiente. Por tanto, como hemos observado, hay problemas para la vigilancia, no hay una constatación real, que esto es lo importante de la evaluación de los aprendizajes, y existen muchas dudas sobre la adquisición de competencias, y nuestra evaluación de esta manera se compromete de una manera inmensa. Asimismo, muchos profesores ni quieren ni creen en la evaluación online. Como veis aquí, no creen ni quieren. Creo que es importante esas dos cosas porque efectivamente se pierde el sentido del control sobre el sistema. A mí me recuerda muchas veces a cuando empezamos a conducir por primera vez un coche con controlador de velocidad. Pues los primeros kilómetros tenemos la sensación de que es aquello lo que nos arrastra en vez de nosotros controlar el sistema. ¿Qué miedo nos importa? Pues bueno, es que además tenemos situaciones como esta que marco aquí. En la red tenemos que nos pueden hacer los exámenes desde 50 euros. Los trabajos, ya saben ustedes que se compran, se venden trabajos final de grado, de máster, doctorados. Un doctorado puede costar 15.000 euros y uno no se dedica a otra cosa que seguir con su vida, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿cuál es lo primero? Pues la copia. La copia se va a basar en transmisión de datos, en el uso de recursos compartidos, en copia-pega de Internet, en la compra-venta de trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a centrarme en 2 o 3 cosas muy sencillitas, que es la detección de textos propios largos. ¿Cuáles son los criterios para detectar ese problema? En un texto largo, sobre todo, es importante que nosotros le metamos la necesidad de que haya buenas citas y que esas citas se hagan online a ser posible. Yo he optado porque mis alumnos, en según qué exámenes, yo soy de didáctica de la lengua inglesa, en según qué exámenes pueden acceder a Internet y de ahí bajarse información. Obviamente yo solo voy a chequear con el Turnitin, y si veo que está elaborado no me voy a meter en problemas. De hecho, los de inglés tenemos la importante ventaja de que si un alumno nuestro está en un nivel de lengua intermedio, es decir, B1, B2, y resulta que saca un trabajo espectacular, C1, pues posiblemente haya copiado. Lo segundo es que, digamos
que las citas en los libros son material que no es propiedad de la biblioteca, es decir, ¿de dónde han salido eso? Yo le puedo dar acceso a la biblioteca, pero de alguna manera no me trae ese tipo de citas, ¿vale? Otra cosa que es importante es que no podamos verificar esas citas. Si no las encontramos en Internet y nos parecen curiosas, y esto con ver 2 o 3 nos llega, aquí hay algo raro. Lo mismo nos pasa con citas de 5 años. Esto serviría, por ejemplo, para libros que hoy en día, que muchos de ellos no han estado digitalizados, y de alguna manera, si las citas que nos encontramos son muy antiguas, posiblemente procedan de algún libro. Nuestro problema ahí, como profesores, es encontrar ese libro, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con citas falsas, ¿no? Entonces, hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, este programa que yo les pongo aquí, el SciGen. El SciGen es un programa que se hizo para reduplicar trabajos de informática por inteligencia artificial. Curiosamente, en ese tipo de trabajos, que algunos han salido en revistas buenas incluso y están detectados, lo único que dice son chorradas, pero básicamente gramaticalmente está bien. ¿Qué es lo que aparece? Incluso citas propias que no existen del propio autor, ¿no? Fue básicamente una demostración de que hoy en día todavía seguimos sin, esto es de 2005, seguimos sin sistemas de protección potentes para los trabajos académicos que se entregan, ni en revistas, etc. Y luego, por supuesto, deberíamos ver si las referencias hechas a personas o eventos históricos no van a rozar con temas de Wikipedia o protección o cosas así, ¿no? Bien, de alguna manera una segunda cuestión es si los pillamos, nos deberían ser capaces de resumirnos su trabajo de una manera eficiente y que sea clara. ¿Cuáles son los medios básicos para evitarlo esto? Velocidad de tecleo, irregularidades, como les he dicho, la duración del examen en preguntas cortas, asegurarse que no se comparte pantalla. Y en los exámenes, por supuesto, crear preguntas que no sean típicas de respuesta directa, sino que nos hagan pensar. Es decir, evitar preguntas memorísticas, usar una gran cantidad de cuestiones y, por supuesto, una sola vez cada una. De hecho, los sistemas que eligen preguntas aleatorias normalmente suelen fichar 2 o 3 veces la misma, ¿no? Nunca permitir la vuelta atrás y firmar un acuerdo de integridad. Eso siempre es útil. Y luego, finalmente, una de las ideas básicas que últimamente llevo añadiendo a mi universidad es utilizar un croma como el de Teams, en el que se ve, pues eso, un fondo deseado, que fuera con el logo de la universidad, etc. En cuanto a los exámenes de opciones, ya hemos sugerido varias cuestiones: medir las pulsaciones, mirar el tiempo medio de pregunta para que no veamos que haya irregularidades como la que he mencionado, unas preguntas muy deprisa, otras muy despacio. Retrasar los aciertos es básicamente que si aciertan no va inmediatamente a la pregunta siguiente, porque si tienen early finishes, que se dice en inglés, es decir, terminadores tempranos, van a poder pasar todo el examen a sus compañeros. Y no dar resultados inmediatos. Eso favorece muchísimo. No saber si esa pregunta inmediatamente está bien o mal. ¿Cuáles son las medidas finales que nosotros les sugerimos? Por supuesto, guardar la producción, así como cualquier otro material, y que no vuelva a estar a disposición de los alumnos. Esto choca con la teoría de algunos profesores que piensan que es bueno poner a disposición de los alumnos exámenes de cursos anteriores. Quizás en este tema, sobre todo si vamos a utilizar ítems similares, no lo sea tanto. Y no mandar enlaces generales, que cada alumno tenga acceso individualizado. ¿De acuerdo? Me gustaría terminar simplemente con esta pequeña frase, que es: no hay aprobado ni suspenso en las relaciones, sino simplemente no hay necesidad de engañar. Esto se puede aplicar a la vida de las personas, pero también se puede aplicar, sin duda, a los exámenes. Con esto, como les decía, iba a ser una presentación breve. Les quiero agradecer su atención y desearles que el resto del Congreso Nodos lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando. Muchas gracias y hasta siempre.